Buenas, vamos a dedicarnos a introducir la materia de historia económica empresarial y hablar del primer tema que sería la primera civilización, que es la civilización mesopotámica. ¿Ok? Bueno, primero hay que dejar bien en claro que esta materia se llama historia económica empresarial, por lo cual está relacionada a la economía y fundamentalmente a el concepto de la empresa, ¿ok? Que cabe perfectamente en el concepto de civilización, porque involucra entender a los empresarios como actores fundamentales en ese proceso civilizatorio, ¿no? Y en la economía, ¿ok? Y por esa razón, aunque en algunos momentos vamos a referirnos a hechos políticos y también a batallas y fenómenos militares, que esta historia realmente se centra en lo económico y fundamentalmente en lo empresarial. De hecho, las, la- las especies humanas, ¿ok? O sea, los homínidos, siempre tuvieron una habilidad muy especial por inventar y por imitar. ¿Ok? En general, casi eh, los simios tienen la facultad de imitar, pero no necesariamente de inventar. ¿Ok? Y bueno, y esa primera habilidad permite la solución de problemas y la segunda, la aplicación de esas soluciones a otros problemas parecidos o a otras situaciones que también se le asemejan. Y bueno, y hay que dejar también bien en claro que aunque los seres humanos somos animales y tenemos en cierta medida algunos comportamientos instintivos, nos distingue a nosotros el uso de la razón, ¿ok? Pero no una razón mecánica, ¿ok? Sino una razón racional, ¿ok? Que parte del aprendizaje, ¿ok? Porque el ser humano fundamentalmente eh, está sujeto al proceso de ensayo, error y éxito, ¿ok? Entonces, y eso tiene mucho que ver con la actitud del ser humano como empresario, ¿ok? Y el, nosotros también nos tenemos que inscribir en el entendimiento de un fenómeno evolutivo, ¿no? Y de hecho, en la clase en este podcast vamos a ver, ¿ok? Cómo se da ese proceso evolutivo, ¿no? De hecho, el ser humano pasó de ser eh, un animal de rapiña, ¿ok? Es decir, un animal que se robaba las piezas de los otros animales que cazaban, a cazar propiamente dicha, ¿ok? Y además de eso, a complementar esa caza con la pesca y con la recolección. Y eso, por supuesto, está también muy sujeto a ese fenómeno que dijimos de aprendizaje, ¿no? De ensayo, error y éxito. Y así también nosotros pasamos del nomadismo, es decir, de el migrar de un lugar a otro, ¿ok? Como hacen buena parte de los otros animales, a la sedentarización, o sea, a quedarnos en un solo sitio. ¿Ok? Y pasamos de las herramientas muy rústicas del Paleolítico, ¿ok? A los instrumentos bastante más finos del Neolítico, y comenzamos además a producir metales e instrumentos cada vez más sofisticados. ¿Ok? Y de hecho, bueno, podríamos decir que la habilidad técnica se ha perfeccionado a lo largo de los siglos, ¿no? Y bueno, y por eso también pasamos de la caza, la pesca y la recolección a la producción agrícola. Y por supuesto, esta ha estado siempre en evolución, ¿no? O sea, hoy los sistemas de cultivo no son los mismos sistemas de cultivo del mundo antiguo, ¿ok? Y bueno, y el que hayan evolucionado es lo que permite alimentar hoy a una gran cantidad de población, ¿ok? Porque el ser humano tecnificó los procesos de producción agrícola, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y además hay que entender que el ser humano se realiza en la ciudad, que la ciudad es fundamental para el ser humano porque el ser humano es uno de los animales más débiles de la naturaleza, ¿no? Nosotros no podríamos vivir en la naturaleza porque
seríamos devorados por animales que tienen muchísima más fuerza que nosotros, ¿sí? Y tienen muchísimas más habilidades que nosotros, ¿ok? Y esa es la razón por la cual el ser humano terminó construyendo y viviendo en ciudades, ¿ok? Y bueno, y eso es producto de la habilidad para congregarse, ¿ok? Y por supuesto también la habilidad para colaborar, ¿ok? De hecho, sin esa habilidad colaborativa, el ser humano jamás hubiese llegado a los niveles en los cuales ha llegado, ¿no? Y bueno, y las primeras ciudades, pues tendríamos que decir que nacen en lo que se llama el creciente fértil, ¿ok? Más o menos hace 7.000 años, ¿ok? Y bueno, se llama creciente fértil a esa extensión de geográfica que va desde Egipto hasta lo que hoy en día es Irak, ¿ok? Y que bueno, que tiene la forma de una luna creciente, ¿ok? Por eso que se le llama fértil creciente, y ahí están las primeras ciudades, ¿no? Las primeras ciudades que se fundaron, ¿ok? Y por supuesto los primeros centros de desarrollo humano. Y además de eso, bueno, está ubicada en una de las zonas más fértiles, ¿ok? Del territorio mesoriental, ¿no? O sea, el territorio mesoriental tiene muchos desiertos y bueno, en ese mapa los pueden ver, lo que está en amarillo son desiertos, ¿no? Lo que está en verde es zona fértil, ¿no? Y entonces ustedes ven que las zonas más fértiles están dentro del creciente, ¿no? Que es precisamente donde se ubicaron las civilizaciones, ¿no? Y bueno, y fíjense, las civilizaciones son fundamentalmente civilizaciones tropicales, ¿ok? Están un poco por encima del paralelo 30, ¿ok? Y bueno, y ahí se ubicó tanto Egipto como la inicial civilización sumeria, que está en el sur de Egipto, ¿no? Ya cuando está uno un poco más arriba, ya hay 4 estaciones. Esta región todavía es subtropical, ¿ok? Por lo cual no tienen invierno como, como se tiene en las zonas templadas, ¿no? Y bueno, y la primera civilización es la Sumeria, ¿ok? Que hace una serie de inventos importantes. Ellos tenían un estilo de gobierno teocrático, ¿ok? Y teocrático significa que sus reyes ejercen todos los poderes, incluso el poder religioso, ¿ok? Porque teocrático significa eso, pues teos, Dios, kratos, gobierno, ¿no? O sea que es el gobierno religioso, ¿ok? Y bueno, y sus construcciones eran de ladrillo, ¿ok? Porque en la zona de Sumeria, bueno, en toda la zona de Mesopotamia no hay una gran cantidad de otros materiales, ¿ok? No hay piedra, ¿ok? Y bueno, y tampoco hay mármol ni ningún tipo de esas piedras finas, ¿ok? Entonces, no les queda más remedio que construir con barro, ¿ok? Por lo cual el material fundamental de construcción es el ladrillo, ¿no? Había además una preocupación muy importante porque es una zona de 2 ríos muy caudalosos, ¿ok? El Tigris y el Éufrates eran ríos muy violentos, y esa es la razón por la cual había muchas inundaciones y muchos muertos en esa zona. Y también esa es la razón por la cual todas estas civilizaciones tienen un mito del diluvio, en el cual muere una gran cantidad de gente y se salva un grupo humano muy pequeño, ¿ok? En el caso del relato en la Biblia se salva un señor que se llama Noé. En el caso del relato original de los mesopotámicos se salva un rey que se llama Gilgamesh, ¿ok? Entonces, bueno, ellos construyeron canales para estos ríos para que los ríos no se desbordaran exageradamente, ¿ok? Y para poder aprovechar esta agua para cultivar y criar el ganado, ¿ok? Y además hay que decir que la ciudad tenía un mercado, ¿ok? Además de tener muchísimos artesanos, ¿ok? En este momento los artesanos no son tan importantes como lo van a ser más adelante, ¿ok? Nosotros nos vamos a estar fijando mucho en la presencia de artesanos en las civilizaciones, porque los artesanos van a marcar un fenómeno muy importante, pero ya hacia la edad moderna, ¿ok? De hecho, miren, esto que está aquí son las ruinas del Sigurat,
que es el edificio principal de la ciudad de Ur, ¿ok? En Mesopotamia, ¿ok? Yo les había comentado que esto tenía 3 pisos, por supuesto aquí los otros pisos no están, ¿ok? Porque es una ruina, ¿ok? Esto sería la parte del depósito, ¿ok? Y al frente estaría el mercado, o sea que si esto estuviese en la ciudad viva, ¿ok? El mercado estaría al frente y ahí se harían las operaciones, ¿no? Y estarían también ubicados una buena parte de los artesanos, ¿ok? En este primer piso se guardaban todos los implementos y todas las mercancías de ese mercado, ¿ok? En el segundo piso se ejecutaba el, la labor política del rey, ¿ok? Era la parte política del gobierno, y en el último piso, ¿ok? Era el sitio en el cual se hacían los sacrificios a los dioses o al dios, porque cada ciudad tenía un dios muy en especial, ¿ok? En el caso de Ur, la ciudad, el dios de la ciudad es el dios de la luna, ¿ok? Porque para los mesopotámicos la luna no es un personaje femenino, sino un personaje masculino, ¿ok? Y ese dios se llama Enlil, ¿ok? En el idioma babilónico, ¿no? Ellos tuvieron un calendario, ¿ok? Yo comenté que ese calendario era compuesto por 360 días, ¿ok? Que se acomodaban en 12 meses de 30, ¿no? ¿Ok? Y eso hacía, eh, hacía, eh, hacía honor a los sistemas numéricos de esta civilización. Esta civilización tenía un sistema de 10 números decimal, ¿ok? Y un sistema de 12 números duodecimal, ¿ok? Por lo cual, si se fijan, 12 por 3 por 10 serían 360, o sea que son 12 meses de 30 días, ¿ok? El calendario que tienen ustedes a su mano izquierda es el calendario original de los sumerios, ¿ok? Así era como disponían ellos el calendario, ¿ok? El que está dibujado al otro lado, en el lado derecho, es el calendario que usaban los babilónicos, ¿ok? Era un calendario lunar, ¿ok? De 360 días, ¿no? Y esa es la razón también por la cual, como esta es la civilización donde comienzan a hacer comercio, ¿ok? A tener crédito, los créditos, ¿ok? Se cobraban en un sistema de cálculo de meses de 30 y años de 360 días, ¿ok? Que precisamente es el mismo sistema que se utiliza hasta hoy en día, ¿ok? En los cálculos financieros, ¿no? Por lo cual eso aparece en la época de los mesopotámicos y en la época de los sumerios, ¿no? Además de eso, bueno, ellos tenían normas muy estrictas, ¿ok? Para que la ciudad funcionara de lo más ordenada posible, ¿ok? Y bueno, el primer código que nosotros conocimos, ¿ok? Porque lo descubrimos primero, fue el código de Hammurabi, que es el que ustedes consiguen de color negro, ¿ok? En la mano derecha de la pantalla, ¿ok? Y todas las civilizaciones tuvieron un código muy parecido, ¿ok? De hecho, el otro documento que está un poco más dañado, que está a mano izquierda, es el código de Ur, ¿ok? Se llama código de Ur-Nanu, ¿ok? Este, eh, las leyes son prácticamente las mismas, ¿ok? Por lo cual eh, el, el ser humano se regía por normas muy parecidas, ¿no? Y bueno, por supuesto van cambiando a lo largo del tiempo en la medida en la que aparecen nuevos delitos o nuevas infracciones, ¿no? Este, Esos códigos se escribían, ¿ok? Y la escritura también se parece entre una civilización y otra, sin embargo, está sujeta también a un proceso de evolución, ¿no? De hecho, la pieza que tienen en el lado izquierdo, que es más clara, ¿ok? Son los caracteres cuneiformes de la civilización sumeria, ¿ok? Y lo que tienen a la mano derecha es un detalle, ¿ok? De esa piedra de alabastro en la que está el código de Hammurabi. El código de Hammurabi es babilónico, ¿no? Entonces, fíjense que aunque los caracteres no son exactamente los mismos, ¿ok? Se parecen, ¿no?
porque ha habido un proceso evolutivo de esta civilización que es entre el 5500 y el 4500, y esta civilización que es entre el 2500 y el 1500, ¿no? Entonces, hay un proceso evolutivo también allí, ¿no? Y bueno, y la razón del por qué esta gente escribía, ¿ok? Y tenía escribas, o sea, la civilización fundamentalmente es analfabeta, ¿no? O sea, las personas, el común de las personas eran analfabetas y había muy pocas personas que sabían leer y escribir, ¿ok? Esos que sabían leer y escribir se llamaban escribas, ¿ok? Y los escribas, ¿ok? Eh, este, tenían como función, ¿ok? La realización de inventarios, ¿ok? La elaboración de contratos de deuda cuando había algún tipo de préstamo, la elaboración de contratos de compra-venta, por lo cual la razón del nacimiento de la escritura está más asociada a los negocios, ¿ok? Que a la literatura o que a la historia, ¿ok? De hecho, esta gente no escribía historia, tiene algunos mitos, por ejemplo, el mito de Gilgamesh, que yo dije hace un ratico que fue el que se salvó del diluvio para los mesopotámicos, ¿ok? Eso se escribía, ¿ok? Como mito, pero no representaba una gran cantidad de las piezas en cerámica escritas, ¿no? Las piezas en cerámica escritas fundamentalmente son contratos, son inventarios, ¿ok? Eh, son documentos en los cuales se compra un determinado terreno o se compra una determinada esposa, ¿ok? No hay tradición histórica, o sea, la gente no escribía documentos históricos en esta época, ¿ok? Porque no hay un interés por eso, ¿ok? Y bueno, y el otro elemento fundamental de esta civilización es el dinero, ¿ok? De hecho, el dinero aparece muy temprano, ¿ok? En la civilización, pero el dinero en realidad eran solamente piezas de metal, ¿ok? O sea, la gente que originalmente hacía transacciones en el mercado utilizaba el trueque, ¿ok? Pero poco a poco se fue sofisticando y prefirió utilizar piezas de metal, no monedas, ¿ok? Sí, pero piezas de metal con un peso determinado, ¿no? Y entonces eso hizo que se empezara a determinar los precios en función de un determinado peso de metal. Por ejemplo, en el Código de Hammurabi aparece que un esclavo vale 30 gur de plata y un gur es una medida de peso, ¿ok? Que equivale a 30 gramos aproximadamente, ¿ok? Entonces, la gente compraba las cosas en relación a esa medida de plata o esa medida de oro, ¿no? Porque depende del tipo de mercancía, ¿no? Por ejemplo, si una persona va a comprar un terreno, ¿ok? O una esposa que se supone que tiene un valor importante, eso se compra en oro. Entonces tiene precio en oro, ¿no? Le dan el precio en determinado peso de oro, ¿ok? Si uno va a comprar un esclavo, ¿ok? O va a comprar un ganado, o va a comprar ropa, ¿ok? O perfumes, ¿ok? Eso tiene un precio en plata o un precio en cobre, ¿ok? Entonces había metales para cada tipo de negocio, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo voy a comprar un perfume con una pieza de oro, ¿ok? Entonces probablemente el vendedor no tiene para darme vuelto, ¿ok? Entonces se convierte en un verdadero lío el mercado. Entonces ese tipo de mercancía se compra con plata o se compra con cobre, ¿ok? Y no se compra con oro, ¿no? Las mercancías más valiosas se compraban con oro, ¿no? Y bueno, ya mucho más adelante, en el 900 antes de Cristo, aproximadamente, se cree que Creso, rey de Lidia, que está al norte de Mesopotamia, ya en la frontera con Grecia, emitió las primeras monedas, ¿no? Y estas son las primeras monedas, ¿ok? Este es un ejemplar de una de esas piezas de Creso, ¿ok? Que pesaba exactamente un gur de oro, ¿no? ¿Ok?
por lo cual lo único que hacía era, este, eh, eh, ¿cómo se llama? Acuñar una cosa que ya venía usándose desde hacía ya 4.000 años. ¿Ok? Y la gente estaba perfectamente acostumbrada a ella, ¿no? Y aquí hay que decir también una cosa muy, muy especial, ¿no? O sea, esta es la primera vez que un gobierno acuña una moneda, ¿no? En el 900 antes de Cristo, porque antes de eso las monedas no eran acuñadas por el gobierno, las monedas eran privadas. O sea, si yo, por ejemplo, vendía una vaca que era de mi propiedad, me la pagaban en plata, ¿ok? Y con esa plata yo podía comprar cosas en el mercado, ¿ok? Y por supuesto, cuando yo le pagaba al comerciante que me vendía esas cosas, él podía comprar cosas con esa plata que yo entregué. ¿Ok? Y esa era la moneda que circulaba, pues una moneda que no era emitida por el gobierno, sino que era una moneda privada. ¿Ok? Que circulaba este, con cierta libertad, ¿no? ¿Ok? Y que obligaba también a que en los mercados hubiese una suerte de personaje que se llamaba el cambista, que era quien contrastaba la calidad de ese metal, ¿no? Porque yo podía llevar plata mezclada con otros metales, ¿ok? Que tenían inferior calidad, ¿ok? Y tratar de meterla para comprar cosas, ¿ok? Entonces este personaje que era el cambista era el que verificaba la calidad del metal que yo estaba llevando al mercado y él era el que le decía a los comerciantes, este señor trae plata buena o este señor trae plata mala. ¿Ok? Por supuesto, si yo llevaba plata mala, los precios de las mercancías no eran los mismos que si yo llevaba plata buena. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es quizá la primera moneda que se emitió en el mundo, 900 antes de Cristo. ¿Ok? Pero el dinero, como les comento, existe desde aproximadamente 4.500 años antes que eso, ¿no? ¿Ok? Y se utilizaba con bastante frecuencia en estos mercados mesopotámicos. ¿Ok? Entonces, bueno, creo que eso es bastante de la información que necesitamos para entender lo que pasó en Mesopotamia, ¿no? En el siguiente podcast vamos a hablar de Egipto, ¿ok? ¿Vale?